Bien. Bueno, vamos a continuar. Básicamente nos quedan tres clases. La que vamos a tener hoy que tiene que ver con superficies. Vamos a aplicar un poco lo que vimos para el desarrollo de los sistemas en bulk. Bien, discutiendo las características que tiene un sistema de baja dimensionalidad. O sea, vamos a agregar vacío en una dirección del espacio para tratar de representar un sistema bidimensional. Bueno, a ver qué cuidados hay que tener. Luego queda una clase de fonones que ya está grabada, que quizás sea lo más práctico para no tener que coordinar una clase en ese sentido. Es una clase que doy para otro curso en Argentina, pero bueno, cubre exactamente los mismos tópicos de los que voy a dar acá. Y bueno, y quedaría la última, un poco ajustando ahí los contenidos que la van a tener con Martín, que va a ser de cálculo de propiedades ópticas. ¿Tá? Así que básicamente esa es un poco la estructura y después sobre el final de la clase hablamos un poco del trabajito. ¿Tá? Así que bueno, lo que tiene que ver con la temática de hoy, como les decía, es el tema superficies. ¿Tá? Entonces, un poco la estrategia que vamos a desarrollar para tratar de entender y modelar nuestro sólido bidimensional es, como ya habíamos visto al principio de las clases, que se hacía justamente generando un vacío. ¿Tá? Yo ahora voy a abrir, les voy a mostrar acá con Vesta lo que sería esta estructura, o sea, es la estructura del níquel común y corriente. Lo que hice básicamente es replicar una estructura a lo largo del eje C y borré estos átomos que están acá arriba, con lo cual queda de alguna forma definido un sistema bidimensional con una distancia de vacío de aproximadamente 10,7 angstrom. 10 estamos medio que al límite de lo corto y bajo que puede llegar a ser un espaciamiento a lo largo del eje del vacío. Lo ideal es unos 20 angstrom aproximadamente. El gran problema es que cuanto más vacío agregamos, más región de vacío hay que describir con ondas planas. Eso significa que hay que aumentar el número de ondas planas y eso obviamente hace incrementar el requerimiento de memoria, el tamaño de las matrices y demás, porque expande la base. Implica que la base tenga que ser más completa de alguna forma para tener en cuenta esa caída que va a sufrir la densidad electrónica. Entonces el vacío es algo que se paga y se paga caro a nivel computacional, por lo tanto hay que tratar de buscar un compromiso entre la cantidad de vacío que el sistema va a tener. ¿Qué es lo que hay que hacer para saber que efectivamente estamos trabajando en un rango óptimo? Bueno, como siempre, testear. Por ejemplo, hacer un cálculo en 10,6, incrementar el vacío a 15, por ejemplo, y calcular algún observable, la energía total, algún momento dipolar. Y si vemos que la propiedad que estamos describiendo no cambia con la distancia, bueno, está. Si de 10 a 15 no cambió, bueno, 10 debería estar bien. ¿Tá? Capaz que lo incremento un punto medio, a 12, para no tener que tratar de lidiar con 15 concretamente. Así que bueno, es un poco el objetivo, digamos, del chequeo necesario para poder llevar adelante un cálculo de superficie. ¿Ah? Así que bueno, esa es la forma que lo vamos a hacer. Tenemos la repetición en el eje C. Tenemos acá 5 capas. Eso también es algo importante que muchas veces en el cálculo de superficie se habla del número de layers. ¿Qué layers? Bueno, eso va a depender un poco de la estructura del sistema que estemos describiendo. Acá estamos hablando de un sistema metálico. Así que como pueden ver allí, tenemos el átomo del níquel 1, que está en el origen de coordenadas. Después el níquel 2, que es la siguiente capa, el níquel 3, níquel 4, níquel 5. Para que quede claro de lo que estamos hablando, vamos a aplicar repeticiones a lo largo, por ejemplo, del plano XY, que es el perpendicular al vacío. Ahí tenemos, ¿no? Cómo se van desarrollando esas capas del sistema, ¿no? La capa de níquel 1, la capa de níquel 2, la capa de níquel 3, la de níquel 4 y níquel 5. Pero se habla del número de capas, que en este caso es bien claro, pero si estamos tratando con un óxido, por ejemplo, donde no necesariamente voy a tener bien clara y definida la capa del metal y la capa del oxígeno, ahí muchas veces se habla simplemente del número de celdas que tiene de espesor o directamente el número en Armstrong. Entonces yo podría acá, por ejemplo, decir, bueno, 5 capas de níquel, ¿cuánto es? Y bueno, mido, por ejemplo, de acá hasta acá, esto es aproximadamente 7 Armstrong. Es un slab, digamos, una superficie de ancho de 7 Armstrong con
una región de vacío de aproximadamente 11 Armstrong, haciendo que, bueno, el valor total del eje C, que es ancho más vacío, sea del entorno de 18 Armstrong. ¿Va? Así que, bueno, así es que generamos este sistema. Ya les digo, el vacío es un artefacto que generamos nosotros para evitar la interacción en el eje C, truncar nuestro sistema. Si es muy chico, va a haber cierto grado de solapamiento de la función de onda y por ende de la densidad electrónica, entonces va a haber una interacción entre imágenes este, generadas por estas condiciones periódicas y eso es algo que nosotros no queremos. ¿No? O sea, esa interacción tiene que estar de alguna forma compensada o minimizada. Esa distancia además luego, si le vamos a pegar una superficie más para hacer una heteroestructura, por ejemplo, un semiconductor montado arriba de otro semiconductor, hay que justamente tratar de tener un buen anclaje en los parámetros de red X e Y, A y B, para que justamente no haya un gran mismatch, que eso va a generar tensión epitaxial, por ejemplo. A veces lo queremos generar, a veces no. Pero bueno, uno puede, por ejemplo, generar sándwiches que se denominan justamente heteroestructuras, que son sistemas que están de alguna manera dispuestos de forma consecutiva a lo largo del eje C. Puede tener o no tener vacío, muchas veces sí se tiene vacío, y en algunos casos yo, por ejemplo, puedo anclar una molécula con una determinada propiedad. Nosotros lo hacemos con celdas solares, anclamos una molécula de colorante, nuestro modelo de colorante que es un dihidroxibenceno, o sea, un catecol, es un benceno anillo de carbono de 6 átomos con 2 OHs, que se anclan en la superficie, que es una molécula chiquitita, entonces con poco vacío y con poca distancia A y B se acomoda bastante bien. Ahora, si la molécula es muy grande, ahí la cuestión puede ser bastante más complicada. Y bueno, les voy a mostrar simplemente un ejemplo para que se hagan una idea. Porque no tengo un Póscar a mano, pero les puedo mostrar la molécula típica que se utiliza en el caso de celdas solares en sensibilización espectral, que es un compuesto de coordinación de rutenio, con tiocianato. ¿Ven? Para poder acomodar esta molécula, realmente tenemos que tomar una supercelda bastante más grande. En este caso es un bronce titanato, es un polimorfo del dióxido de titanio, que tiene básicamente una supercelda de 5 por 5, 5 bulk de A, 5 bulk de B, para poder acomodar la molécula en C. ¿Va? Así que obviamente todo va a depender de la complejidad del asunto que ustedes quieran allí representar. ¿Va? Así que bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ni que hablar que ese truncado tiene consecuencias porque yo voy a estar rompiendo enlaces, no importa si es metálico, que es no direccional, si es covalente o es iónico, el sistema tiene la tendencia obviamente a sufrir una cohesión para tratar de minimizar la energía de todos los electrones. ¿Va? Entonces yo cuando genero esa rotura para justamente aplicar el vacío, estoy dejando átomos descoordinados y eso obviamente significa a priori una desestabilización estructural, que el sistema va a querer de alguna forma reacomodarse. Esto en la jerga, digamos, de optimización se llama reconstrucción estructural. ¿Tá? Esas terminaciones abruptas de alguna forma el sistema las va a tener que compensar, por ejemplo, reacomodando las posiciones atómicas, y es por eso que hay que reoptimizar. Estos cálculos de superficie, cuando uno corta y agrega vacío, tiene que seguir necesariamente acompañado de un proceso de reconstrucción, o sea, una optimización estructural. Por otro lado, está el aspecto de cómo tratar esas distancias. ¿Qué es lo que ocurre? Las superficies de verdad, cuando uno habla, por ejemplo, una superficie de 50 nanómetros de espesor, 50 nanómetros, ¿verdad? O sea, serían un número bastante importante, o sea, 500 Armstrong aproximadamente de espesor. Dentro de 500 Armstrong de espesor, estamos hablando de varias capas de níquel, no solo 5. Acá es algo que, como siempre decimos, tratar de utilizar la menor cantidad de átomos para poder describir el mayor comportamiento de forma más colectiva posible.
yo con 5 capas soy capaz de reproducir ciertas propiedades, digamos, de la superficie de níquel. Por ejemplo, tengo datos experimentales para un slab de 50 nanómetros. Y bueno, a veces sí, a veces no. Hay que comparar, lo que hay que tener en cuenta es que siempre vamos a estar lidiando con menos átomos. ¿Ah? Pero entonces, ¿cómo hago? Porque ¿qué puede pasar con esto si tengo pocas capas? Bueno, que esa reconstrucción ponga a mover, porque genera fuerzas, a las restantes capas, y como son poquitas, hay poca inercia, se separan, se desplazan de forma significativa. Acá está ejemplificado en esta transparencia, en la distancia 1, 2 y 2, 3, que son la distancia entre la capa 1 y la 2, y la distancia entre la capa 2 y la capa 3, y llamamos capa 1 esta que está acá, haciendo de la capa 1 hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4 y hasta la 5, ¿está? Y bueno, lo que ocurre es que, bueno, puede pasar que estas distancias empiecen a cambiar. Una forma de ayudar al sistema a que tenga un comportamiento más parecido a la realidad es decir, bueno, yo puedo dejar un par de distancias a un valor similar al que se ve en el bulk, porque, a ver, las capas que están concretamente ensanguchadas más en el centro del slab de 50 nanómetros van a tener un espaciamiento bastante parecido a lo que ocurre en el bulk. ¿Dónde se va a dar mayor grado de reconstrucción o desplazamiento y demás? En las capas exteriores, las que van a estar próximas al vacío. Entonces, si yo dejo mover todo, todas las capas se van a separar de forma relativa. ¿Ah? Entonces, voy a precisar muchas capas para tratar de tener en la región central algo parecido al bulk. Pero si quiero seguir trabajando con 5, con número reducido de capas, bueno, una forma de ayudar al sistema a converger rápidamente en ese sentido, con número de capas y bueno, reconstrucción y demás, es dejar fija alguna de ellas. Por ejemplo, lo que se hace acá, en este ejemplo, el ejemplo 2, se fijan las posiciones atómicas de la capa 4 y 5. ¿A qué valores? A los valores de parámetros en bulk, en volumen. Y si dejamos relajar luego la capa 3, la 1, la 2 y la 3. ¿Ah? Así que bueno, ese es el juego entre número de capas fijas y relajadas. Dentro de ese procedimiento de dejar capas fijas y otras relajadas, no es la situación ideal porque, ¿qué pasa? Yo estoy dejando fijo estas capas y esta última capa que estaba acá, ¿sí? La capa, por ejemplo, 5 viene el vacío, ¿no? Porque esto se repite en esta celda. ¿Tá? Yo esto repito en el eje C, acá de vuelta viene la capa 5, después viene la 4, la 3, la 2, la 1. ¿Está? Entonces, acá tengo una región de vacíos puesta en la parte inferior de la capa 5 que no lo estoy contemplando. Una forma de hacer esto un poco más prolijo, que es lo que solemos hacer muchas veces nosotros, es decir, bueno, si vamos a dejar capas fijas para tratar de reducir el número de capas, bueno, hagámoslo en la parte central. Y sí permitamos que el sistema se relaje en las capas que están expuestas al vacío. En este caso concreto, estas que están acá y estas que están acá. Así que no voy a dejar de optimizar todo, voy a dejar optimizar y mover los iones que están ubicados en las capas que dan cara al vacío. ¿Tá? Esto da cuenta de una mejor representación de un observable, que es la energía de superficie que vamos a discutir ahora. Y por otra parte, esas distorsiones van a ser bastante simétricas. O sea, la distorsión, por ejemplo, los dipolos que se puedan generar en esta superficie del lado superior van a ser similares a las que se generan en el lado inferior, y eso hace que los dipolos permanentes que se generen, de alguna forma se puedan cancelar. Porque si hay un dipolo permanente, tengo una celda unidad, con un slab en el medio, con un determinado dipolo, ustedes saben bien que las energías de estabilización dipolo con componente eléctrica se pueden calcular como energía, como E menos P, ¿no? La U electrostática. Hay una energía de estabilización como consecuencia de esos dipolos generan campos, esos campos inducen efectos y modifican la densidad electrónica de las capas vecinas, y ese efecto que de alguna manera hay que compensar. Lo puedo minimizar agregando vacío, aumentando la distancia, pero dijimos que el vacío es caro. Entonces, bueno, hay una opción de evitar el efecto de los dipolos es que no hayan dipolos. ¿Tá? Tratarlos de compensar. Un slab simétrico, por ejemplo, permite, de hecho, tener una situación tipo centrosimétrica, que exista centro de inversión. ¿Sí? Centro de inversión, presencia de eje 1 techo, por ejemplo, cualquier átomo que esté ubicado en X y Z, ¿tá? Va a tener necesariamente por la simetría de inversión una imagen ubicado en menos X, menos Y, menos Z.
Entonces, bueno, en esa disposición, por un átomo, este es el centro de inversión, por ejemplo, este átomo se vincula con este átomo se va a vincular con este. Entonces, si se induce algo arriba, se va a inducir también abajo por simetría y se van a compensar. Y si eso no se da, porque no puedo, porque el slab no es simétrico, la simetría es grande, bueno, hay algunas otras cosas que se pueden hacer que se llama compensación de dipolos, pero que lo vamos a ver al final de la clase. Así que bueno, construir un slab no es una situación trivial, hay que tomar decisiones, qué caras poner, qué capa fija voy a dejar, de qué espesor lo voy a hacer, ¿tá? ¿Qué voy a dejar relajar y cómo lo voy a arreglar? ¿Tá? Para, bueno, tratar de escribir algún observable que sea razonable. Así que bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? A mí me aparecieron un par. Dale, decime. O sea, lo que querríamos estudiar con esto serían las superficies. Pero, Sí, o sea, tengo por ejemplo la distancia 1 2 la 2 3. O sea, ese sería el material de el verdad, por níquel, así por ejemplo, decirlo. Claro, pero claro. ese vacío extra uno se lo agrega para evitar gastar recursos, pero o cómo. Pasa que vos, si vos, por ejemplo, querés describir, yo hago un depósito, estás en el laboratorio y depositas, como hay en ingeniería, visco. Sí, Bismuto, estroncio, calcio con oxígeno, ¿no? Los dos, uno, dos. Vos no depositas un bulbo, vos haces un tratamiento para hacer un depósito capa a capa, ¿no? Para hacer un crecimiento también inducido por tensión epitaxial. No estás describiendo un sí. bulbo, vas a describir una superficie. Entonces, ¿cómo hago para modelar una superficie? ¿Qué es una superficie? Un sistema que tiene un número confinado, limitado de capas y una determinada dirección. Esa dirección puede ser la del eje C, que en este caso concreto lo estamos haciendo para el níquel. Bueno, entonces, ¿cómo hago un sistema confinado, limitado en espesor, a lo largo del eje C? Y bueno, hago una supercelda primero, replico una cantidad determinada de celdas unitarias y borro átomos para generar vacío. De esa forma hago que los níquel 1 y los níquel 5 queden expuestos a superficie. Y ahí le doy un confinamiento al sistema. ¿Se entiende? Bien. Pero los níquel 1 y los níquel 5 se van a mover. Sí. ¿O A ver, entendí vos mal? podés hacer lo que quieras, siempre. Siempre vos podés o dejás quieto, vas a estar representando una situación no estable, porque claramente los átomos van a tratar de minimizar esas fuerzas que van a aparecer. Yo lo que estoy diciendo es que no conviene ninguna de las dos cosas, ni mover todo, ni dejar todo fijo. ¿Por qué? Porque vos querés que con pocos átomos, con pocas capas, puedas representar el comportamiento mucho. Yo lo que estoy diciendo es que conviene, por ejemplo, acá, dejar esta capa central quieta de átomos y dejar mover estas dos de arriba y luego estas dos de abajo. ¿Por Pero qué? eso de Porque arriba esta y capa del medio, perdón. sí, decime. O sea, digo, esas dos de arriba y dos de abajo a la vez van a interactuar o sea, con la parte de arriba, o sea, con la parte que está después del y va, vacío y va a trabajar, ¿no? vos no las estamos viendo, pero acordate que con este modelo de representación por condiciones periódicas, vos vas a tener, acá tres, vos tenés muchas capas, esto es un sólido tridimensional. Por ahí estás Sí, metiendo vacío a todas las celdas, o sea, vos tenés todo un apilado de capas, tal como vimos en la transparencia uno, así, de esta forma, ¿no? Entonces estamos representando solamente esto, ¿de acuerdo? Entonces yo no quiero bien. que esta capa, por ejemplo, interaccione con esta. Acá la densidad electrónica va a caer, el potencial electrostático va a caer, y quiero que caiga y sea constante hasta antes de que comience el nuevo sistema. ¿Para qué? Para tratar de minimizar la interacción de la función de onda de esta capa con esta otra. No tiene que Bien, haber interacción entre imágenes sucesivas, porque si hay interacción, no está describiendo un slab, está describiendo un sistema con un vacío acotado, y eso a vos no te sirve. Vas a tener falseadas las energías, vas a tener falseada la reconstrucción estructural, vas a tener falseados los dipolos, te va a generar toda una serie de problemáticas que los resultados que vos obtengas de ahí no van a ser lo que vos querés. bien. Pero, ¿Bien? ¿por qué en vez de poner varios, o sea, si una multicapa no interactúa con la otra, ¿por qué no podría poner o sea, poner solo una multicapa y ya está? Pasa que eso es una situación extremadamente, así decís vos, eso no representa nada tampoco, porque nunca vas a tener una única monocapa de níquel. No, o Ahí sea, el una sistema multicapa, por ejemplo, rápidamente,
se va a conglomerar, se va a clusterizar, porque el níquel va a querer tener sus entornos simétricos de tipo de celda cúbica, buscando a su alrededor vecinos, porque la situación es extremadamente inestable. Esto no es grafeno. El grafeno se estabiliza muy bien en el plano bidimensional porque tiene una hibridación que sí se lo permite, SP2, y la interacción con las capas sucesivas se da mediante fuerzas de energía secundaria, como es Van der Waals, Sí, pero no es una interacción covalente. Si vos pones un metal o pones un óxido, el óxido va a recomodar los átomos para tratarse justamente de buscar cohesión, buscar minimizar la energía. El níquel no va a quedar plano. Vos podés hacer un depósito de una monocapa de níquel si tenés un sustrato que así lo admite, y vos tenés una presión controlada en la cual vaporizás por chemical vapor deposition, alguna otra este tipo de técnicas de vaporización, donde vos sí, evaporás los átomos y se van a depositar, pero precisas un sustrato para eso. Y muy difícilmente tengas una única capa, a no ser que tengas experimentos extremadamente controlados. Pero como decíamos hoy, vos por lo general, en los métodos de síntesis convencionales, vos tenés espesores que van de 20, 50 o hasta cientos de nanómetros. Entonces yo digo, yo quiero representar eso. Un sistema con un espesor del entorno de 100 nanómetros. ¿Con qué espesor lo voy a representar? Uno no me va a dar. Puedes calcular el momento magnético, te va a dar un valor que nada tiene que ver con el valor de bulk, y menos con el de superficie. Puedes calcular los dipolos inducidos, puedes calcular la densidad de estados. O sea, vos tenés observables para mirar, para luego verificarlo en el experimento. Entonces, vos tenés que buscar un óptimo, como siempre. Con pocos átomos, tratar de representar el comportamiento de muchos. Una capa no te va a dar. ¿Ah? Hay muy pocos sistemas que pueden funcionar así. Uno de ellos es el grafeno, pero es un caso obviamente excepcional. Y mismo el grafeno solo sabemos que se pliega, ¿no? El grafeno, sí. para tenerlo perfectamente plano, tiene que estar en un sustrato con que tenga poca interacción. A veces le ponen una buffer layer de grafito, abajo carburo de silicio. El grafeno freestanding, no, el sistema no es estable. Va a aparecer el buckling famoso, se va a empezar a plegar, porque va a querer justamente tener una estructura 3D. Porque el estado de la materia agregada en 2D per se no es estable. ¿Ah? Así que bueno, el objetivo es ese, tratar de elegir la cantidad de capas óptimas para que vos puedas escribir tu sistema, sin irte al cuerno de poner cientos de átomos, ¿no? Claro, pero o ¿Se sea, la pregunta entiende? mía Una era, capa, tengo un multicapa de esta, por ejemplo, esta que tiene uno, dos, tres, cinco capas, ¿no? Por ejemplo, esta de níquel. sí, acá, esto, Claro, esa entera. Si yo le puse vacío para que evitar que se solapen las fusiones de onda, que no interactúe con la de con abajo y la de la de abajo, arriba. sí, Y con la de arriba también, ¿no? sí. Bien. Y entonces yo no podría poner, o sea, estudiar solo ese sistema Es que de estás cinco estudiando ese capas. sistema, estás estudiando el sistema de 5 capas. Esas Y cinco el de capas arriba vos y podés el de tener, abajo, entonces, si no quiero que el interactúen, de ¿me los arriba y el podría de abajo, sacar? no, no, pero es que siempre los tenés. Yo lo que te Ah, digo bien, bien, es, bien. vos cuando yo te dibujo la celda unidad, no estoy trabajando con un clúster de átomos, ¿tá? Pará. Ahora sí. Yo cuando te represento esto, para que, yo cuando te dibujo esta celda unidad, yo te dije, sí son 5 capas, sí son 5 capas, pero tiene el vacío, este átomo que está acá abajo, que es el uno, se repite arriba y abajo porque es por condiciones periódicas, ¿no? Pero en nuestro modelo de condiciones periódicas, en cada límite de la celda unidad vos tenés otra celda. O sea, vos tenés infinitas celdas en el eje A, B y C. Claro. Yo ahora te hago el dibujo, vamos a hacerlo bien así, ordinario. 5, 5, 5. Y hay más, porque son infinitos en esta construcción. Vos tenés infinitos en el eje B, infinitos en el eje C y infinitos en el eje A. Vos cuando dibujás una celda unidad estás mirando únicamente este corte que está. ¿Está bien? Yo lo que Sí, digo es, en esta construcción que es de periódica en la dirección del espacio, ¿cómo hago para generar un confinamiento de un determinado espesor
en el eje C. Bueno, lo que tengo que hacer es generar vacío en el eje C. Por ese vacío no puede ser cualquiera. Tiene que estar por encima de los 10 años. Porque si es más Ah, bajo, esto se va a empezar a colapsar, ese espacio blanco va a ser cada vez más pequeño, y el sistema se va a volver en definitiva en algún momento un bulbo, un volumen. bien, ¿Ah? Pero vos no estás tratando con dos, tres átomos locos, estás tratando con átomos en condiciones periódicas. ¿Ah? Esto se bien, repite de forma infinita. Esto dibujé 5 por 5, pero te puedo dibujar 10 por 10. ¿Mm? Sí, ¿no? claro. Esto es periódico. ¿No? Entonces, Y esto que está acá. o sea, el poner más átomos, más grupos, más multicapas después del vacío es para conservar esa relación periódica nomás, entonces, no, Claro, vos lo que estamos viendo simplemente son esas bien, imágenes. Vos lo que estás ahora sí definiendo es dentro de la celda la cantidad de capas con la que estamos trabajando. Yo puedo poner 5, puedo poner 6, puedo poner 7. El tema es que cuanto más átomos pongas, más electrones vas a tener, más ondas planas vas a tener que incorporar, más pesado se va a volver el cálculo. bien, O es hacerlo, pero eso se paga y es costoso. Entonces siempre la lógica es tratar de escribir tu sistema con la menor cantidad de átomos y vacío posible. bien. ¿Está Perdón, bien? ¿no se Sí. puede prescindir de la periodicidad en el eje Z? ¿De la A, perdón? De la periodicidad en el eje Z. Sí, vos podrías O romper sea, eso. porque a fin de cuentas la superficie es una capa sola. Bueno, es una capa, pero es una capa que es mucho más larga en el plano que en esta dirección, ¿no? Sí, eso sí, Entonces, si vos quisieras converger de vuelta alguna propiedad observable, una energía de superficie, que vamos a ver ahora cómo se calcula, vas a tener que hacer un clúster muy grande. Vos ahora con tus claro. condiciones periódicas, fíjate, estás precisando un único átomo por capa para poder representar este sistema puro. ¿Tá? Sí, sí, ¿Ves? Tengo un átomo en definitiva acá, que es el uno el 2 uno en el 3 uno en el 4 uno en el 5. Con 5 átomos yo estoy representando 5 capas. Si yo quiero prescindir de la condición periódica, bueno, lo puedo hacer, ¿tá? Pero tendría que tomarme mucho más capas en el plano. claro, Y no solo eso, sino que además tengo que ver cómo las termino, porque también vas a tener efecto de la terminación. Cuando esto se claro, hace en modelo de clúster usualmente, y cuando venimos del modelo QMMM, o sea, quantum mechanics con mecánica molecular, se suele truncar con hidrógenos. Es una práctica muy común, que no cualquier sistema lo admite, las proteínas lo admiten, el silicio lo admite, el carbono lo admite, pero las propiedades electrónicas, créeme que no cambian. En el caso del grafeno, vos precisarías, por ejemplo, un conglomerado de bencenos de varias decenas de células unidad, para que la densidad de estados más o menos replique la que es del grafeno, que es densidad de estados cuyo homolumo es cero. Vos siempre vas a ver un gap. ¿Por qué va a haber un homolumo gap? Porque el sistema es confinado. Entonces precisarías claro. muchos, de vuelta, muchos átomos en el plano AB para poder representar el sistema superficie. Entonces volvemos a lo mismo. Nos vamos al otro extremo. Con condiciones periódicas, yo con pocos átomos represento a muchos. Y ahí puedo recuperar justamente el comportamiento, en el caso concreto del grafeno, metálico que se espera, o semiconductor de gap cero, para ser estrictamente. Pero está algo bien concreto que vos me des directo, el último estado ocupado y el último estado no ocupado, si lo haces en modelo de clúster, confinado en las tres direcciones del espacio, se precisan muchísimos bencenos fusionados para poder cerrar ese homolumo como vos esperás que se dé a nivel experimental. En cambio, con condiciones periódicas, con dos átomos por red, en retículo hexagonal te alcanza para obtener todas las propiedades electrónicas, diagrama de bandas, densidad de estado, del caso del grafeno. Ahí va, bien. ¿Bien? Sí, Entonces ese vacío, o sea, reduce la interacción entre una multicapa y otra, pero no la hace cero. O sea, como que sirve para matar la estabilidad del No, sistema, sí, porque ¿no? vos precisás las condiciones periódicas, siempre. Vos no la podés matar esa condición periódica. O sea, vos querés No, separarlo lo más posible y trabajar con la menor cantidad de base, o sea, de ondas planas para la representación de tu base. Vos lo que no querés es que la capa de abajo, esta capa que está acá, como vimos recién, interaccione con la de arriba, porque estás falseando el sistema.
Si vos lo truncaste, querés representar efectivamente un sistema que está confinado en el eje C, bueno, no puede interaccionar con estas imágenes artificiales que estamos teniendo. Pues recuerden que esto es un procedimiento artificial, estamos utilizando condiciones periódicas, por esto que decíamos recién, ¿no? Para que con pocos átomos pueda representar el comportamiento de varios, de muchos. Pero eso obviamente tiene un problema, y es que a vos no te sirve que esta capa se vea con esta. ¿Por qué? Porque Claro, van a querer, el efecto más claro es que optimizar la celda. ¿Qué hace la celda? Esto, elimina el vacío. ¿Por qué? Porque encuentra una fuerza residual, los átomos de arriba ven a los de abajo y quieren cohesionarse, quieren juntarse. Y entonces el vacío se te va a cero. ¿Y por qué se va? Y bueno, porque el sistema quiere estar en un bulk, no quiere estar en una superficie. Eso cuesta energía. sí, ¿Bien? bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, No, eso que queremos ver ahora, como les decía hoy, una de las propiedades más comunes que se ve a nivel de sólido, a nivel de catálisis también y demás, es por ejemplo la estimación de la energía de superficie. ¿Qué es la energía de superficie? La energía necesaria para generar ese vacío que estamos hablando. ¿Va? Yo parto de un sistema que es Boole, que está perfectamente cohesionado, y yo lo que hago es agregar vacío para separar la última capa, la capa que acá que sería de los átomos de níquel 5, con la capa de los átomos de níquel 1. Para que lo voy a rotar así, se ve más claro. ¿Va? Y bueno, ¿y esa energía cómo se mide? Bueno, hago un delta E. Yo tengo que hacer trabajo, tengo que meter energía para poder romper esos enlaces y separarlos. Pero obviamente que la cantidad de enlaces que yo que tenga va a depender justamente del tamaño de la superficie que tengas acá, que está acá, la superficie perpendicular al vacío. Entonces, si yo expreso esa energía necesaria para romper esos enlaces, generar ese vacío, y lo divido entre el área perpendicular a la dirección del vacío, ahí voy a estar obteniendo lo que se conoce como energía de superficie, que no es ni más ni menos que la tensión superficial, donde estamos acostumbrados a verlos en el caso de los líquidos, pero en este caso concreto es para el sólido, ¿va? Tridimensional. ¿Va? Así que la energía de superficie es eso, el costo energético necesario para vos romper y generar ese vacío. ¿Va? Y por ende, ese proceso obviamente no es espontáneo, es un proceso endotérmico, requiere energía, ¿tá? Porque el sistema de vuelta, su tendencia es volver a armar el bulbo. Entonces, una forma de calcular esto es decir, bueno, el sistema ahora, la energía final, menos la energía de cómo estaba, o sea, el sistema sin el vacío, ¿tá? Las n capas por la energía de bulk, ¿tá? Esto divide el área superficial. Y acá vemos cómo este cálculo va cambiando en función de la cantidad de capas. Cuando digo capas, me refiero a esto. Acá tengo 5, yo le podría poner una más, vendría la sexta, la séptima, la octava, la novena. Como dijimos hoy, cuanto más capas yo tengo, la parte central se va a parecer poco a poco al bulbo. La capa central está cada vez más alejada de la superficie, casi que a partir de determinado momento no va a sentir el efecto de lo que yo haga en la superficie, va a estar lo suficientemente metido en el medio como para quedar aislado de lo que ocurre a nivel de las superficies terminales. ¿Tá? Voy al caso más extremo, que es la pregunta de Bruno. Si tomo una única capa, bueno, cualquier cosa que yo haga en la superficie va a estar afectando esa capa. Es una capa que de alguna manera lejos va a estar de ser una de entorno bulk. Así que bueno, ¿tá? Ahí tenemos justamente esa situación. Y acá tenemos como esta energía, expresada en electronvolt por Armstrong cuadrado, se puede expresar en un valor un poquito más mensurable a nivel experimental, que es Joule por metro cuadrado. ¿Tá? Si yo hago este cálculo para 5 capas, me da 0,94. Si hago para 6, me da 0,97. 7, 0,98. Bueno, está. Ahí como que va convergiendo. Y si lo hago para otra cara, que es la más común, las caras 111 son las caras más densas dentro de los cristales cúbicos, son los que tienen la mejor tendencia, digamos, de alguna forma, a generar una estabilidad, porque las capas que son más, de alguna forma, que tienen menor densidad son más inestables, ¿no? Por eso sus energías de superficie tienden a ser mayores. Esto se separa mucho respecto a la energía de bulk. Entonces, caras que tengan unos índices de Miller bastante bajos, van a justamente a ser más costosos su estabilización y por ende su generación es más costosa desde el punto de vista energético. Cuando voy a la 111, que es la más densamente ubicada, es la que más fácil se reconstruye y más estabilidad le da al sistema. Y bueno, eso hace que la energía total del slab baje.
en términos comparativos. Así que bueno, es por eso que si comparamos cara 100 versus 111, siempre la 111 va a ser más favorable. Y eso habla también después de cuán factible uno pueda llegar a evidenciar a nivel experimental una síntesis que no esté controlada de qué facetados las superficies terminan exponiendo. ¿Sabes cómo? En el caso límite de la gotita de mercurio, que justamente porque la gota de mercurio tiene una forma esférica, ¿saben, no? Para reducir la tensión superficial, ¿no? O superficial, o sea, tratar de exponer para el volumen que tiene la menor superficie posible. ¿Y eso qué es? Justamente la geometría esférica, que está peleando todo el tiempo contra el propio peso que la quiere deformar, ¿no? Pero bueno, ahí el efecto de la densidad y la cohesión que tiene el mercurio es considerablemente mayor que lo que ocurre con la molécula de agua, que hacen que la gotita, que podría llegar a formarse si la superficie es hidrofóbica, pero bueno, si la superficie es bastante hidrofílica, también hay un efecto mojado que hace que baje la forma y se deforme. Así que bueno, es simplemente un tema de vuelta de estabilidad y de cohesión. Ah, y acá tenemos los valores experimentales, por ejemplo, para el cobre en su cara 111, que bueno, esto básicamente termina convergiendo en 0,91 electronvolt por Armstrong cuadrado, en lo que está en paréntesis en joule por metro cuadrado. ¿Ah? El valor experimental, bueno, está ahí, 0,09 versus 0,11 son 0,02 electronvolt por Armstrong. Está bastante bien la estimación. Entonces uno diría, bueno, este es el valor experimental, bueno, voy a ir incrementando el número de capas hasta tanto la energía de superficie teórica se aproxima a la experimental dentro de la determinada tolerancia. Uno también podría decir, bueno, con 5 capas y con 8 capas, 0,87 y 0,91, más o menos lo mismo, yo haría eso, y ya con 5 me podría manejar. No está hecho acá, lo podrían hacer, que es lo que pasa con 4, 3, 2 y 1, y van a ver que ahí sí, claramente este valor se va a despegar y se va a alejar bastante del valor experimental. Y van a tener de vuelta un criterio para decir, bueno, con cuántas capas me conviene a mí trabajar para representar mi sistema. Y depende del objetivo, ¿eh? Tenemos un trabajo hace poco con un amigo de La Plata, que ellos trabajan en propiedades hiperfinas, ellos implantan a nivel experimental cadmio en cobre, como un efecto de sonda para medir propiedades hiperfinas con Thomas Bauer y demás. Si bien en términos energéticos esto se cumple, para este otro tipo de propiedades más finas, ¿tá? Que tienen que ver justamente con la densidad electrónica, 10 capas es insuficiente. ¿Tá? O sea, por eso va a depender mucho de lo que ustedes quieran ver y analizar. ¿Tá? Pero siempre van a tener algo a lo cual mirar y comparar. Yo que comparaba, bueno, si podía de alguna forma representar o no los gradientes de campo eléctrico. Acá concretamente estamos mirando únicamente energías totales, con lo cual calculamos energías de superficie y ya con eso para nosotros es más que suficiente. Así que bueno, Entonces, esa es la forma en la cual... Sí, adelante, Bruno. digo que entonces, o sea, por ejemplo, acá para el caso del cobre, 5 capas es útil para la energía superficial, pero de repente capaz que para eso del gradiente del campo eléctrico me No, queda no. horrible. No sabemos. Todo va a Hay que depender, ver. por suerte, todo va a depender de lo que vos quieras ver. Y te lo podemos demostrar con este otro No. tipo de sistema en el cual las tendencias no dan como tienen que dar, cómo lo podemos rearreglar o reacomodar en los cálculos, bueno, agrandando cada vez más la celda, haciendo los slabs cada vez más anchos, para tratar de tener más lugares donde ir incorporando estas ondas, o sea, básicamente forzar la inclusión del cadmio en cobre y ver justamente el efecto de cuán arriba en la superficie y cuán más inmerso en la parte central, en la región más del bulk, hacía que cambiaran sus propiedades hiperfinas, ¿tá? Y concretamente su gradiente de campo eléctrico, que se mide a nivel experimental. Entonces, de vuelta, tengo algo que medir, tengo un modelo que puedo ajustar, y voy ajustando el modelo hasta tanto pueda, bueno, ajustar de las mejores condiciones el valor experimental. Pero de vuelta, eso es problema dependiente. Por esto acá no hay recetas únicas, es bastante artesanal, por más que uno diga, estos son cálculos, depende de qué cálculo uno quiera hacer. Uno simplemente quiere relajar una estructura, listo. Esto lo hace cualquier código de forma cuasi automática, no hay ningún inconveniente. Ahora, si querés escarbar un poco más en las propiedades que querés determinar, bueno, y dependiendo de las propiedades que quieras ver, ópticas por un lado y perfiles por otro, bueno, ahí el sistema va a tener que ser reajustado porque no necesariamente te va a dar lo que vos querés. Quizás de lo estructural Impecable. emula todo,
Pero desde el fenómeno electrónico que quieras ver, quizás la respuesta no sea esa. Sí, Bruno. Esa era lo que quería confirmar. Bárbaro, entonces. Así que bueno, hay muchas formas de hacer esto, mismo también la forma en la que se construyen los slabs simétricos o no simétricos, es una gran discusión. Yo siempre los armo simétricos así, pero tengo muchos colaboradores, de hecho acá en Argentina, con dos grupos que trabajo mucho, que ellos no les gusta, no lo hacen así, lo hacen de esta forma, dejan fijo una de las caras expuestas al vacío, porque trabaja con menos átomos, pero también esta no reconstrucción que no están permitiendo hacer con uno de los átomos más tendientes a ser relajados, es algo que a mí me choca, pero reconozco que bajo ciertas circunstancias los observables que quieren determinar quedan bien escritos. Pero bueno, yo sí puedo, trato de cuidar estas cosas, que sea simétrico para evitar los dipolos, tener una parte central que sea efectivamente bull, que tenga la misma cantidad de capas hacia arriba como hacia abajo, que lo vayan alejando del vacío, permitir la relajación en las partes superiores. En algún momento relajar también la parte central, eso es parte de las cosas que se pueden hacer para ver que efectivamente mantiene los parámetros de tipo Boole. Pero bueno, hay una cuestión bastante artesanal. Acá es donde uno mete más mano, en cómo construye el modelo. Después cómo determina las propiedades es quizás lo más sistemático. Pero la parte más, si se quiere, de elaboración pasa por esto. Cómo yo genero el modelo, qué es lo que pretendo describir, cómo lo voy a llevar adelante, con qué tamaño y qué cuidados voy a tener que tener, por ejemplo, para evitar estos problemas asociados a roturas de enlace, ¿tá? Reconstrucción estructural y generación de dipolos. Así que bueno, dentro ahí del tutorial, lo que vamos a ver ahora, dentro del, ahora vamos a pasar a, la- a los sistemas que vamos a calcular con el Júpiter, en el caso concreto de la superficie del níquel 100. Ese modelo que está allí descrito es un poco lo que le estoy mostrando en el Vesta. Es un modelo de 5 capas, donde tenemos el átomo de níquel 1, 2, 3, 4 y 5. Y como ven acá, estamos hablando de una dinámica selectiva. Estamos dejando fijo X y Z para estas tres primeras capas, el átomo 1 y 3. ¿No? Y estamos permitiendo relajar, hacer relax, ¿tá? En las dos capas superiores de acá arriba, la 4 y la 5. ¿Tá? Y bueno, simplemente lo que vamos a hacer con esa situación es proceder a un cálculo magnético, porque el níquel tiene electrones desapareados, así que lo tengo que tratar como un sistema con desbalance de spin 2. Recuerden que para los casos magnéticos conviene tomar una inicialización de los momentos magnéticos al inicio que sea razonable, por ejemplo, un magnetón de Bohr por átomo. Tengo 5 níquel, 5 por 1 quiere decir 1, 1, 1, 1, 1, o sea, 5 caracteres con el valor del momento magnético inicial para cada uno de esos átomos. ¿Tá? Y después, ¿cómo vamos a proceder a la relajación estructural? ¿Tá? Así que vamos a permitir eso. Una cosa que no les dije, y también es un tema que no es menor, uno para generar este modelo parte de un bool que primeramente optimizó en todo. Níquel, que optimizamos en posiciones, está en posiciones de alta simetría, muy probablemente tenga fuerza cero, pero sí lo que es más importante en el caso de sistemas de alta simetría es la relajación de la celda. Si hay que optimizar un bool, y a partir de ese bool, luego lo que hacemos es optimizar los parámetros de red, para lo cual construimos luego la supercelda, borramos los átomos y la celda después queda fija. Cuando vamos a modelar un sistema 2 así bidimensional, se puede optimizar, siempre ustedes pueden reajustar lo que quieran, pero insisto, si la parte central se parece a un bulk y estamos dejando los átomos quietos, fijos en las posiciones tipo bulk, entonces no tiene mucho sentido que ustedes vuelvan a permitir relajar el A y el B. O sea, únicamente lo que vamos a dejar es que los átomos se muevan, se desplacen en sus posiciones relativas. ¿Tá? Todos los demás parámetros de red quedan fijos. Por eso el tipo de dinámica que vamos a llevar adelante es una dinámica estándar nomás de IC2.
Entonces, si ahora vamos acá, ustedes vieron en el tutorial, dentro de curso, vamos a estar trabajando en la sección que se llama Surface, superficie. Y ahí vamos a abrir, digamos, la parte uno del notebook, ¿tá? Que básicamente describe todo lo que estamos haciendo ahora. Vamos a calcular el níquel con estas 5 capas, ¿tá? Con este INCAR que está acá. ISIF2, si se acuerdan, el ISIF era la forma en la cual nosotros decíamos los grados de libertad que vamos a mover. Podemos rápidamente chequear en el tutorial de BAS, del BASWiki. ISIF2, que está acá, quiere decir que va a calcular todo el tensor de estrés en la celda unidad, las fuerzas en los iones, pero solamente va a optimizar los iones, las posiciones. La celda unidad, su forma y su volumen no va a cambiar, ¿tá? Así que ese flag es importante. Así que básicamente ese es el cálculo. Y bueno, y los puntos K, otra cosa importante a tener en cuenta, que, que esto siempre nos va a pasar, esto sí es importante mencionar. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes hacen una supercelda o generan un slab? ¿Tá? Ustedes están asumiendo que el eje C, ¿tá?, tiende a infinito. Acá vale 20, pero como les dije hoy, podría ser 30, 40, 50. ¿Por qué no utilizamos 100? Porque nos va a costar mucho, ¿tá? Pero la situación ideal es que esa separación sea infinita. Si el eje C tiende a infinito, el eje recíproco sea asterisco, ¿a cuánto tiende? Pues recuerden que Cero. todas estos cálculos, exacto, a cero. Estamos haciendo un cálculo en retículo recíproco. Entonces, ¿qué estamos haciendo en definitiva cuando trabajamos con una superficie a nivel electrónico? Me adelanto un poco. ¿Ah? Lo que estamos haciendo es esto que está acá. Es tomar nuestra celda de Wigner, ¿no?, nuestra primera zona de Brillouin, y lo que está en el eje C asterisco lo vamos a colapsar. Nuestra zona de Brillouin, en vez de tener una representación 3D, va a pasar a tener una representación 2D. Entonces, si la representación es 2D, porque el eje C asterisco colapsó, porque el vacío está en el eje C, si yo hubiese agregado el vacío en el eje A, hubiese colapsado el eje asterisco. Si hubiese agregado vacío en el eje B, hubiese colapsado el B asterisco. Lo que va a pasar es que en vez de trabajar con esta representación 3D, voy a trabajar siempre en la representación 2D. Entonces, no tiene sentido poner puntos K en un eje donde no tengo dimensión allí, que fue justamente colapsado a cero. Entonces, como tengo vacío en el eje C asteriscos se amplió únicamente con un solo valor, con un solo punto. ¿Ah? Si obviamente mantenemos un valor importante tanto en el eje asterisco como en el eje B asterisco. Eso igual lo vamos a retomar cuando hablemos de las bandas. ¿Tá? Así que como ven acá, cuando vemos el cálculo de los puntos K, ¿no? 991, ¿por qué 1? 1 porque es el eje de vacío. ¿Se entiende? Esto quiere decir 1 en la dirección del eje Z. ¿No? Si trabajaran con un sólido unidimensional que le meten vacío en dos direcciones, en el eje B asterisco y C asterisco, bueno, únicamente voy a tener puntos K en el eje A, y en el B asterisco y C asterisco, porque son los del vacío, le voy a poner 1 y 1. O sea, únicamente sampleo donde tengo dirección periódica, este, con interacción relevante. Si yo quiero limitar las interacciones periódicas en una cierta dirección, bueno, esas direcciones las voy a samplear únicamente con un solo punto. ¿Ah? Así que bueno, en ese caso, es un poco lo que vamos a hacer.
con esa parte. ¿Tá? Ahí tengo el bulk. Hay una carpetita que dice Nickel Relaxation. ¿Tá? Ahí tenemos esto que estamos viendo aquí. Ese es el INCAR, es el archivo kpoints 991. Y bueno, simplemente hay que proceder a hacer el cálculo con el MPI RAM NP. Así. Abrimos una terminal y bueno, está copiando lo que quiere. Le das buena mano. Tutorial Surface. Vamos a ver la carpeta Relaxation. ¿Tá? Y ahí corremos MPI RAM, le ponen el número de procesadores que quieren. Base FTD. ¿Tá? Y ahí va a correr. Pregunta, ¿el 2S qué significaba? Perdón, DNP el número de 2 2. procesadores que vas a usar. Ah, Este bien, nodo, esta computadora tiene 20 procesadores. Entonces, ¿qué pasa? Si todos ponen a correr en los los 20, 20, claro, no no- alcanza. se van a chocar. Entonces, bueno, 2 es un número manejable, porque la máquina está corriendo con otra cosa además. Y esto igual va rápido. Entonces, lo pueden luego chequear si quieren en su casa, no tengo que hacerlo ahora. ¿Tá? Ahí el sistema lo que está haciendo es relajándose. Estamos dejando mover las capas, las externas, ¿se acuerdan? Dos de las externas, porque hay tres que las dejamos fijas. Y obviamente, está. Como siempre, Richard required accuracy. Así que bueno, el tipo convergió. Y ahí uno pues, puede tener la energía. ¿Qué energía? La energía del slab. ¿Tá? O sea, lo que hace la energía es ir bajando como consecuencia de la relajación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer primero ahora es estimar esto, ¿no? La energía de superficie. Así que preciso la energía del slab para el sistema relajado. Voy a reacomodar las capas, como vimos recién. Viendo cómo baja la energía total y le voy a restar la energía del bulk. La energía del níquel en su entorno simétrico, cristalino. Es por eso que dentro de la carpeta también hay una carpeta bulk. Pueden entrar ahí, una subcarpeta que está acá, que tiene exactamente el mismo setup, solamente que el postcard que define la estructura, ¿tá? Como ven, tiene un único tipo de átomo, porque es el níquel FCC, ¿tá? Con su celda primitiva que contiene un solo átomo. Así que la energía por átomo en el entorno de Boole va a salir de acá, de este sistema. Vamos a correr, no optimizar posiciones atómicas, porque el átomo está perfectamente simétrico con sus imágenes, así que si se induce algo, se inducen todas las imágenes por igual. Es por eso que las fuerzas no van a dar cero siempre, y rápidamente el sistema va a converger, ¿no? Así que acá tengo la energía del Boole, acaba de calcular la última energía de la superficie que está acá, y bueno, con esas dos energías se puede dividido el tamaño de la superficie que se genera, que es A por B, que es el área del cuadrado, digamos, de esta celda. Dibujar, para dibujar eso.
Esa es la superficie, ¿sí? Que estamos intentando medir. ¿Está? A por B, que es el área de este cuadrado, que es la perpendicular a la del eje del vacío que es C. Así que bueno. Con eso entonces, ya habiendo calculado cada una de esas etapas, bueno, ahí nos muestra cómo es la relajación del bulk. Acá nos va a mostrar una supercelda con la relajación de la superficie, ¿sí? 3 capas, cómo quedaría, ¿no? Y bueno, acá es un energy plot, o sea, lo que está haciendo es ploteando los 5 pasos de avance de relajación estructural, donde la energía de la superficie llega a este valor, menos 25,57. ¿Tá? Ya vimos que la energía del bulk es menos 0,54. ¿Tá? Ojo porque esto es la energía para un átomo solo de níquel, y acá en la supercelda del sistema bidimensional tenemos 5 átomos de níquel. Por eso la expresión para el cálculo de la energía de superficie es esto, es la energía del slab, que es para 5 capas, 5 átomos, menos 5 por la energía de bulk, ¿tá? Porque obviamente se tiene que conservar la cantidad de átomos. ¿Tá? Esta energía de bulk, o energía por átomo, es lo que muchas veces uno interpreta como potencial químico. Es la fuente de níquel que es la que luego va a generar el sistema bidimensional. ¿No? O simplemente lo pueden ver como un proceso en el cual, bueno, tengo una supercelda con 5 capas de níquel y bueno, simplemente le agregué vacío, bueno, ¿qué es lo que pasó? Pero siempre tiene que estar normalizado por la cantidad de átomos. ¿Dónde se normaliza por la cantidad de átomos? Bueno, cuando yo divido por la superficie. Ah. Así que bueno, esa es un poco la cuenta del procedimiento para esa situación. Entonces, la energía de la relajación es menos 25,57, casi 58. ¿Tá? Fíjense que la energía terminó disminuyendo aproximadamente en unos 15.000 electronvolt. Y bueno, cuando voy a comparar con la energía del bulk, como ven acá, que son 5 átomos por 5,47, y hago la diferencia, esto me da aproximadamente, de diferencia acá, 0,71. Así que bueno, ese es el valor de la energía de superficie para el sistema. Acá lo tenemos acá. Otra cosa, la superficie, acá dice explícitamente 2A, o a veces sale el factor 1,5. ¿Por qué? Porque puede ser no ser trivial el asunto. Yo cuando hago vacío, y esto es también consecuencia de las condiciones periódicas, ¿tá? Esto es 2, y esto es menos 1, menos 1, y 2 estaba poniendo mal. Yo cuando genero vacío, genero en todas las imágenes. Yo expongo 2 áreas, el área de la cara de arriba y el área de la cara de abajo. ¿Tá? Entonces es 2 veces esta área que está acá. ¿Tá? Por eso se habla de un medio en la expresión que estaba en la transparencia, y se pone un 2A en este caso, ¿tá? Porque se pone 2 caras. Yo cuando genero el vacío, lo genero, insisto, en todas las imágenes que forman parte de este sistema con condiciones periódicas. ¿Tá? Así que bueno, ¿por qué la energía es positiva? Comenta ahí, de vuelta, es un proceso que no es espontáneo. Yo tengo que romper esos enlaces, así que tengo que gastar energía. Las energías de superficie son positivas, ¿tá? Y cuanto más grande dan, justamente me dicen que más costo energético se tiene para generar esa superficie. Por ende, más inestable va a ser. Las superficies que tienen en términos relativos menores energía de superficie son, en términos relativos, valga la redundancia, más factibles de ser obtenidas. ¿Tá? Cuanto más baja sea su energía de superficie, más factible es que se pueda obtener a nivel experimental. De hecho, hay una buena correlación estadística entre las relaciones de esa energía de superficie y los facetados que ciertos cristales exponen, que también eso se puede analizar en contexto de su tamaño, para cada uno de los casos. Si la cara 100 es un 50% de veces más costosa desde el punto de vista energético, es 50 veces, 50%, o mejor dicho, 50 veces
menos probable que esa cara se llegue a exponer a nivel de un polvo policristalino hacia expuesto. O sea, esas diferencias de energía de cada una de las caras expuestas a través del cálculo de energía de superficie se puede de alguna forma extrapolar a la probabilidad de que se evidencie y se presente en condiciones normales cada una de esas caras en el sistema. Es otro criterio que uno a veces utiliza a la hora de decir, bueno, quiero trabajar con hierro, óxido de hierro. ¿Qué cara voy a trabajar? A nivel experimental, una nanopartícula. ¿Qué cara vas a poner? Y bueno, voy a ir a ver con qué óxido de hierro voy a trabajar. Si fuese matita, es el Fe2O3, ¿ah? Es el óxido de hierro 3 exclusivamente. Bueno, iré a buscar las energías de superficie más bajas para ese tipo de estructura. ¿Por qué? Porque es la más baja, porque seguramente van a ser las más factibles de encontrar a nivel experimental. Y bueno, sobre esas caras luego haré una absorción o lo que ustedes quieran hacer. Pero bueno, la energía de superficie es algo que realmente se utiliza porque tiene una buena conexión con el experimento y ni que hablar si uno está interesado en algunos aspectos más químicos como puede ser la catálisis. ¿Está? Bien, ¿está más o menos claro eso? Vamos ahora a proceder con el cálculo de la densidad de estados, determinar las propiedades electrónicas. ¿Va a cambiar la densidad de estados? Y sí, va a cambiar, porque ahora tengo átomos de níquel en la superficie que están con enlaces rotos, que trataron de minimizar la energía, pero obviamente no están ni ahí en la situación del óptimo. Entonces van a ver un montón de estados que van a quedar ahí de alguna forma desorientados, este, buscando justamente minimizar su energía. ¿Tá? Eso se va a ver de alguna forma trasladada en la densidad de estados, a pasar más picos, en comparación con los que se pueden llegar a obtener del bulbo. Así que bueno, podemos proceder al cálculo de la densidad de estados, como se ve allí, en lo que vendría a ser el ejemplo 2. ¿Tá? Entonces, Pregunta, ahora que mencionaste lo de la catálisis, entonces el platino, por ejemplo, que se usa en un montón de reacción orgánica, ¿tendría una energía superficial baja? tiene una Como energía curiosidad superficial esto. baja. Si vos querés modelar un electrodo de platino, que es el electrodo típico para la generación de hidrógeno, ¿cómo se modela? Sí, Con la cara 1, 1, 1, que es la cara que tiene menor energía de superficie. ahí va. Ahí Ah, tenemos bien. un montón nosotros de gente con la que hemos trabajado. Además. Hay gente que le gusta jugar con las interfaces. Vos podés hacer un slab que tenga una cara en la 111 y ahí a un ángulo determinado la cara 100 para ver qué es lo que pasa en la superficie o en la interfaz, en la unión de las dos. O simplemente la cara 100. Porque vos a veces tenés reconstrucciones, vos le podés hacer determinados tratamientos a los electrodos para que expongan ciertas caras. Hay electrodos que se calientan y que Bien. se enfrían bajo determinadas condiciones para que expongan más una cara que otra. Uno, por ejemplo, cuando compra, hay una marca que se llama Randy, que son unos sistemas que están soportados en silicio que tienen oro para que tengan la cara 111. Vos cuando lo compras es un policristal, pero si vos lo calentás en mechero y lo dejás enfriar con determinado protocolo, vos tenés que cambiar la orientación y el sistema se estabiliza exponiendo únicamente la cara 111. Orientás todas las caras 111 dentro de tu sistema. Y bueno, ahí puedes depositar tioles, lo que vos quieras. Así que bueno, todo Bien. depende de vuelta de lo que vos quieras hacer y representar. Pero si vas a los metales nobles y querés tratar de describir el fenómeno más común para el electrodo en su estado más factible, bueno, si es metal, muy probablemente las caras 111, por tener la menor función trabajo, la menor energía de superficie, sea justamente la más factible con la que vas a trabajar. Bien. Entonces, ya tengo esa estructura relajada, simplemente lo que hago para tener una buena densidad de estado, ya lo vimos otras veces, este, tenemos que simplemente incrementar un poquito los puntos K para tener un mejor sampleo de la primera zona de Brillouin. El L-Orbit 11 ya lo habíamos discutido la clase pasada, es una forma en la cual ustedes pueden descomponer luego la densidad de carga para saber a quién se deben los distintos aportes por átomo y por orbital. El de Orbit 11 lo que hace es imprime una densidad de estados con la descomposición LM. ¿Ah? LM es número cuántico orbital y M de spin, así que es la única, digo, una forma de descomposición que nos permite
analizar en su totalidad los datos una vez culminado el cálculo. O sea, es altamente recomendable que ustedes corran siempre con el L-Orbit 11 si es que están interesados en un postprocesamiento directo, bandas, densidad de estados, lo que quiera, y hacer justamente un análisis parcial. Parcial en el entendido de que vamos a descomponer esos estados. Así que bueno, van a esa carpeta que es la E2. ¿Se va? Y ahí de repente me pedí RAM con dos procesadores, base estándar. De vuelta esto corre rápido porque el sistema tiene pocos átomos, son 5 átomos, un átomo por capa, o sea que es algo manejable. En otro contexto, obviamente, esto no es así. Es un warning por el tipo de integración, así que no, eso no hay que darle mayor importancia. Simplemente si visualizamos el archivo de salida, el AUCAR, gracias a que hicimos un cálculo con el L-Orbit encendido, vamos a tener nosotros al final el listado, ¿ah? En este caso concreto, acá me equivoqué, corrí en, estaba viendo la carpeta que no era, acá, ahora sí. Al final del AUCAR, vemos acá el listado de la cantidad total de carga por capa, son los 5 níqueles, y su composición en orbitales S, P y D. ¿Ah? Hay una diferencia, el átomo 1 y 2 tienen 9,11, los centrales 9,2. Bueno, el 1 y el 5, 1 es la capa superior y el 5 es la capa inferior, así que son los que están expuestos al vacío, son los que tienen en términos relativos la menor densidad de carga, eso es consecuencia justamente de la terminación que sufren, mientras que las capas que están más hacia el centro incrementan ahí un 0,1, 0,1 con algo de electrones respecto a la capa superficial. Y bueno, esto obviamente también se ve reflejado en el momento magnético, o sea, en la diferencia de densidad electrónica up menos la down, el delta ρ, donde tenemos la mayor polarización de spin, 0,77 magnetones de Bohr arriba y abajo, y bueno, en la parte central 0,63, 0,64. Si esto lo comparan con el valor de bulk, está un poquito por encima, levemente por encima, creo que era 0,6 aproximadamente. Y bueno, como les decía, el hecho de tener enlaces rotos, no del todo compensados, más allá de la reconstrucción, hace que los electrones queden polarizados y tengan y sufran efectos, este, obviamente, compensatorios de carga. Eso se ve en distinto nivel. Esperen que se me fue el tamaño de pantalla. Esos efectos se ven, como les decía, a nivel electrónico. Quizás a nivel de cambio estructural no sea tan evidente, pero bueno, a nivel electrónico sí se dan cambios y se dan cambios bastante este, trazables, por eso así. Así que bueno, ustedes ahí pueden ver cómo quedaría la densidad de estados. Esto, pueden procesar la densidad de estados y hacer como ven acá, por tipo de orbital, o puedo simplemente luego hacer el cálculo para cada uno de los níquel, el níquel 1, el 2 y el 3, para ver justamente cuál es la diferencia. Acá está, si quiere información, que en Python es muy fácil, porque comento lo que no me gusta, y yo podría poner acá, por ejemplo, 1, que sería el átomo de níquel 1, y puedo poner acá, bueno, qué diferencia hay entre el 2, 3, 4 y 5. Y como pueden ver acá, hay pequeñas diferencias entre las distintas capas. Hay, por ejemplo, lo que se ve acá en violeta es la capa 3, que genera como un piquito.
y hay una diferencia en la capa 5. O sea, estos piquitos que están acá se deben esencialmente al níquel 1 down y el níquel 5 down, así que son justamente los de la capa superior. Algo que les comenté hoy. Cuando hay enlaces rotos, por lo general es como que los electrones tienen una tendencia a estar más localizados sobre esos átomos que sufrieron ruptura de enlace. Y bueno, eso en la densidad de estado siempre se evidencia como un pico. Cuando yo tengo un buen bonding en las tres direcciones del espacio, por lo general la densidad de estados es bastante más suavizada, ¿tá? Porque tiene la capacidad de repartir estados en las tres direcciones del espacio. Cuando aparecen efectos de confinamiento por roturas de enlace, la tendencia más evidente es que aparezca localización de carga, por ende localización de spin, y esa localización de spin se evidencia como picos en la densidad de estado. Y eso es una de las cosas que uno puede llegar a discutir, por ejemplo, luego en un paper acerca de bueno, los efectos de determinación de superficie y el efecto magnético que pueden llegar a desarrollar, ¿no? Y bueno, además muestran eso, ¿no? Que el efecto electrónico, lo dije varias veces, pero una vez más, se ve claramente en este caso, ¿va? No grandes cambios estructurales, quizás que no se vean del todo, no quiere decir que nos veamos y suframos efectos electrónicos relevantes, como se pueden ver acá. Bien. Así que bueno, ese paso es bastante simple. Después tenemos la chance de plotear ese aumento magnético, a ver cómo se orienta. ¿Ah? Acá recuerden que si yo no tengo incorporado el cálculo spin-órbita, no puedo hablar de la dirección del spin. Simplemente se habla de spin up y spin down, y se suele proyectar a lo largo del eje C, ¿tá? Pero para efectivamente saber si ese spin está en el eje C, en el eje A o B, tengo que hacer un cálculo con momento, con acoplamiento spin-órbita. Recién ahí voy a poder acoplar la red a la orientación del spin. No lo voy a hacer acá, no es parte del tutorial, lo pueden ver ahí en el centro del tutorial o me lo preguntan después en otro momento, porque implica hacer cálculos bastante más pesados y se tiene que trabajar con una tolerancia bastante más baja, porque se tiene que estar efectivamente convergido el cálculo, porque las diferencias de energía son muy, pero muy pequeñas. Eso permite calcular lo que se llama como tensor de anisotropía magnética, en MAE, Magnetic Anisotropy Energy, que básicamente mide eso, cuánto es la energía relativa de orientar los espines en las distintas direcciones del espacio. Yo genero un elipsoide, como la agitación térmica en cristalografía, pero que mide justamente energía y me habla de la tendencia que tiene el sistema a orientar los espines en determinadas direcciones del espacio. Pero para orientar el momento magnético versus los ejes de la red, necesariamente el cálculo tiene que ser spin-órbita. Si no, si alguien calcula orientación de spin sin meter acoplamiento spin-órbita, están haciendo las cosas mal, ¿tá? Y hay muchos papers que lo hacen y siguen mandando a publicar, ¿tá? Yo cuando capturo algo de eso, lo trato de taclear lo antes posible, pero he visto cosas publicadas que hablan de orientación de spin por cálculos que no tienen acoplamiento spin-órbita, lo cual obviamente es un problema conceptual. Que están viendo ahí, ruido, el cálculo no está convergido. Por eso les da diferencia. No tendría que dar la diferencia. Bien. Bueno, y para terminar, yo pudiera también en este caso calcular el diagrama de bandas. ¿Tá? Es lo mismo que en el caso anterior. Pero ya un poco les adelanté el gran problema que tenemos en el caso de las bandas. En el caso de las bandas, yo podría tomar el mismo camino del caso del bulk. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a ver que primero que nada que vamos a tener muchas más líneas, mucho más espaguetis, calculo el diagrama de banda. ¿Por qué tengo más espaguetis? Bueno, porque tengo más átomos. Recuerden que yo voy a tener tantas bandas como orbitales, en principio mi sistema tiene. Si tengo más átomos por red, voy a tener más orbitales por red y por ende más bandas a generar. Si los átomos son todos iguales por simetría y no hubiese mayor afectación de dichos estados, por ejemplo un bulk, hago una supercelda bulk, no agrego vacío, simplemente multiplico la celda, no relajo nada, no me voy a dar cuenta, van a haber más espaguetis, pero van a quedar todos los estados degenerados, todas las bandas se van a superponer. Ahora, yo estoy generando una supercelda, estoy agregando vacío. Al agregar vacío rompí enlaces. Al romper enlaces hay estados que tienen una tendencia a estabilizarse, desestabilizarse de forma diferente a los estados más bulk, por eso así. ¿Qué aparece? Rotura de la degeneración. Esas bandas que originariamente estaban solapadas van a dejar de estar solapadas. Y eso obviamente va a generar una complejidad en el diagrama de bandas. Y la otra cuestión importante es que no puedo tomar cualquier camino. Puedo tomar a veces caminos que hacen que las bandas se vean rectas.
es decir, que no haya dispersión. ¿Y eso por qué? Y bueno, si yo me muevo a lo largo del eje C, acabamos de decir que el eje C asterisco está colapsado por la forma en la cual construimos la celda. Entonces hay que recalcular la forma en la cual vamos a hacer el diagrama de bandas, ¿tá? Para que efectivamente dé la información que yo quiera determinar. Acá estamos viendo el claramente ejemplo que tenemos que hacer. Vamos a tener que proyectar nuestra zona de Vigna, nuestra primera zona de Bilbao, sobre el eje C asterisco para tener una representación bidimensional de nuestra primera zona de Bilbao, para poder determinar, por ejemplo, el camino gamma XM como estamos intentando representar acá. ¿Tá? Así que bueno, de yo agregar un camino, por ejemplo, gamma X, como se ve acá arriba, ¿tá? O gamma W, es como moverme simplemente de gamma a esta coordenada de W, ¿tá? Porque esta dispersión diagonal o esta dispersión vertical no va a tener dispersión. Todos los autovalores van a tener exactamente la misma energía. Voy a ver una raya en el diagrama de banda, ¿tá? Así que lo que hay que evitar son justamente esas direcciones que tengan componente de C estético. Así que bueno, y ese va a ser un poco el resultado. Si ustedes van acá, ahora sí sería la situación 03. Bueno, ahí estamos. Ahí está simplemente un flag que me muestra el momento magnético cuánto es, que no es relevante. Bueno, como ustedes saben, para el caso de las bandas hay que hacer primero el cálculo convencional, por ejemplo, que utilizamos en la densidad de estados, seguido de un cálculo no autoconsistente, que se genera eso con el e-charge. ¿Por qué no autoconsistente? Porque recuerden que el sampleo de los puntos K, que es un aspecto numérico, nosotros estamos intentando obtener integrales a partir de sumatorias en puntos K discretos dentro de mi retículo recíproco. ¿Tá? Entonces ese retículo recíproco tiene que estar espaciado, adecuadamente sampleado, ¿tá? Para lograr obtener las propiedades de convergencia. No es un tema variacional, es estrictamente numérico. Y que con eso construimos nuestro hamiltoniano y vamos a diagonalizarlo en cada uno de esos famosos puntos K. Ahora, cuando yo voy a diagrama de bandas, yo voy a elegir un subconjunto de puntos K, a partir del cual voy a querer obtener los autovalores correspondientes. O sea, voy a tener cortes. Voy a pasar por puntos que no tenían coordenadas, o sea, que yo no los había calculado, seguramente pase por algún punto K que yo ya había calculado. Pero para volver a hacer eso de forma correcta, el hamiltoniano tiene que estar quieto, tiene que estar fijo. Yo simplemente lo que voy a hacer es voy a ingresar al hamiltoniano con los puntos K, que a mí me interesan, que es de este camino, para obtener los autovalores. Por eso llamamos que es un cálculo no autoconsistente. Yo no voy a reoptimizar los potenciales, no voy a reoptimizar el hamiltoniano para este nuevo subconjunto de puntos K. Ya los puntos K los usé para generar mis potenciales, para construir mi hamiltoniano y tener mi sistema convergido en su autoconsistencia. Así que ahora simplemente lo que voy a hacer los voy a listar acá, en los K-points, ¿está? En el formato línea, como ya saben, punto de salida y punto de llegada, con 15 divisiones en cada uno de esos caminos para hacer gamma X, XM, M gamma. Si hacen esto y en el Inca este e-charge queda en 1 como autoconsistente, van a obtener cualquier cosa. Es como que van a hacer un autoconsistente para únicamente esos puntos K, que es un camino. Que van a cambiar energía total, van a aparecer fuerza, va a aparecer cualquier cosa. O sea, muy importante siempre en bandas, que es un proceso, sí, que tiene que ser secundario al cálculo autoconsistente. Mi recomendación, que se la hago siempre a la gente que trabaja conmigo, es hagan carpetas distintas. Una carpeta para la relajación, está completada la relajación, hacemos una carpeta, dentro de ella alojamos todos los datos que ya corrimos, hacemos la densidad de estados, una vez que eso está pronto, hacemos otra carpeta con las manos. Porque ¿qué puede pasar? Uno mete mal la mano acá y puede arruinar el cálculo anterior. Y lo va a precisar, por ejemplo, para calcular las bandas, ¿no? Así que carpetas distintas para cosas distintas es una buena práctica si uno quiere volver a arrasar las cosas, sobre todo si toman tiempo, ¿no? Así que bueno, ese es el único cuidado que hay que tomar. Entonces vamos a ir acá a las bandas, donde estamos. Yo ya copié ahí los cálculos de la densidad de estados, así que va a ser fácil correr, como hemos venido corriendo hasta ahora.
Y listo. Ahí terminó el archivo PAP5, H5 o XML, que es el que resume cada uno de esos autovalores. Ustedes ingresan ahí el AUCAR. En ese aspecto es muy simple, identifica la simetría, todos los coordenadas de los puntos K en formato camino, ¿tá? Y ahí tenemos, ¿tá?, las coordenadas de cada uno de los puntos y bueno, la cantidad de ondas planas por cada punto. Y bueno, los autovalores, ¿no? Voy a tener, ¿cuánto era? 4 caminos por 15 puntos, 4 por 15 puntos K. Ahí están cada una de las coordenadas y bueno, para cada uno de esos puntos K vamos a tener los respectivos autovalores, el más bajo hasta el más alto. ¿Tá? 1 quiere decir que está ocupado, 0 que está desocupado. ¿Tá? Y así, bueno, vamos a completar nuestro sistema con todos los puntos K respectivos. Con eso es que se construye el espagueti con el diagrama de banda. ¿Tá? 1, 2, 3, los 3 caminos, con los 15 divisiones que hay en cada uno de ellos. ¿Tá? Ahí, por ejemplo, simplemente lo que estamos exploteando el diagrama de bandas. Ahí están todas las bandas, up y down. En el 0, el nivel de Fermi. Como les decía, ¿por qué hay varias rayas? Porque ahora mi celda tiene 5 átomos de níquel. Como tengo 5 átomos de níquel, voy a tener bandas que estaban 5 rayas superpuestas. Al reoptimizar, los átomos se mueven, los orbitales también se reoptimizan, las energías relativas cambian, los niveles obviamente se empiezan a desdoblar. ¿Tá? Se rompe la degeneración. Algunas bandas empiezan a tener un comportamiento más plano en ciertos caminos, eso quiere decir que hay poco overlap de átomos de orbitales a lo largo de esa dirección. Hay algunas bandas que claramente cambian de pendiente y de extensión de las energías cuando voy a lo largo de cierto camino. Ahí me hablan de bandas que efectivamente tienen overlap, tienen bonding a lo largo de esa dirección. Son cosas que uno va a ver. Y bueno, claramente aparece un montón de bandas planas ahí cerca del nivel de Fermi, que eso tiene que ver con lo que hablamos ya de la reconstrucción. Vamos, los estados más superficiales son los que van a estar más localizados, son los que aparecen como picos en la densidad de estados y aparecen por otra parte como estados planos en el diagrama de banda. ¿Tá? Recuerden que la, la densidad de estados es algo así como la inversa del conteo de la dispersión de las bandas a lo largo de esta dirección horizontal. ¿Tá? Así que bueno, ahí tenemos para todo. Yo podría acá hacer la descomposición para cada átomo, o sea, hacer y medir la dispersión de cada uno de los átomos que están allí. ¿Tá? Y ahí vemos up y down, aporte spin up, spin down para cada uno de esos átomos. Entonces de vuelta mirando, acá cerca del nivel de Fermi, las bandas que son más planas, acá está agrandado, ¿no? Pero bueno, bandas que se pinean cerca de Fermi y que son planas, son rojas. ¿Quién es? Níquel, 5. ¿No? Y por ahí medio solapado este violeta también, que es el níquel 1. Y ven que queda fea la imagen, ponemos solamente las 5 y pueden ver acá. Que se vea gordita quiere decir que tiene un peso importante, pues se llaman fat bands, ¿no? Up y down. Es más, y la capa 1 y 5, que son las dos capas externas, son justamente los de los estados superficiales. Tiene una buena superposición ellos. ¿No? En cambio, si yo grafico la de los átomos 2, 3 y 4, que son los más centrales, ven que estos se centran un poco más en la región más central. Tienen algo de aporte arriba, no voy a decir que no, pero bueno, tienen concretamente un mejor comportamiento a lo largo, un mayor peso a lo largo de las otras bandas que están abajo. ¿Tá? Así que bueno, lo que era un poco esperado, si el sistema tuviese más capas, obviamente el efecto sería bastante más marcado. Claramente los estados bien superficiales piñando al nivel de Fermi con poca dispersión y los átomos más del medio, de alguna manera aportando a los sistemas con más dispersión, con más nivel de bonding, con más cambio de pendiente en el diagrama de bandas, en prácticamente todo el rango de energía de la densidad de estados. Quieren ver solo uno. No pueden ver claramente más acá, ¿no?
Así que se mueve un poquito hacia abajo como era esperado. Esto ya lo habíamos hecho para el níquel. No me acuerdo si habíamos hecho las bandas acá. Pero no estaban las bandas acá. Así que bueno. Y ahora por último, así como hacemos las bandas, imaginen que yo quisiera, por ejemplo, calcular algo tan importante como es la función trabajo. La función trabajo, ¿se acuerdan cómo era? ¿O qué medía la función trabajo? La work function, ¿no? Como fue lo que dio el premio Nobel a Einstein, ¿no? No se animaron a dárselo por la relatividad, se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, ¿no? Este es un metal, suena, no importa. O sea, acá porque si no, no se va, ¿no? Este es un metal, bueno, ¿cuánto tenía que ser la energía de radiación incidente para que electrones que estaban dentro del seno del material pudieran salir a la superficie? Bueno, algo con lo que estamos haciendo hay conexión y de hecho se utiliza mucho. ¿Qué es, dentro de todo lo que acabamos de hacer, algo asimilable a esto? A la función trabajo. Que la energía necesaria para poner los electrones a nivel de la superficie. Y bueno, mirando el diagrama de bandas, ¿tá? Para nuestro sólido, ¿cuáles son los electrones más fácilmente movibles? Son los que se ubican acá en el entorno de la región de Fermi. Y si yo quiero arrancarlos del sólido, literal, yo lo tendría que ubicar en la región más alejada de la superficie. Y la región, para nuestra simulación, ¿cuál es la más alejada de la superficie? ¿Cuál dirían ustedes que es la región más alejada de la superficie? ¿La que tiene mayor Físicamente, energía? me refiero a posicionalmente hablando. ¿No es la Por capa energía del podría medio? en el medio. Exactamente. Yo podría tener mucha energía simplemente estando en el orbital que está, ¿no? Simplemente Claro. tomando armónicos de mayor energía, voy a tener más energía cinética. Pero en términos de ubicación, es justamente la región central del vacío. Entonces se llama el potencial de vacío. Entonces la forma de calcular la función trabajo en estos cálculos con dft es esto. Yo puedo tomar, por ejemplo, el potencial electrostático y calcular la energía potencial a nivel de vacío, que está acá. Esto es la supercelda de níquel. Hasta acá vienen las cinco capas, el níquel 1, el níquel 2, el níquel 3, el níquel 4, el níquel 5. Acá viene el vacío. Pero la función de trabajo, ¿qué es? La diferencia de energía de Fermi y el valor del potencial acá, a la mitad. Acá. Restando la energía de Fermi y restando esta energía potencial electrostática promedio del vacío, estaríamos calculando la función trabajo. Y así se hace, y así alineamos bandas, donde está ubicada la banda de valencia, la banda de conducción de los semiconductores. Yo a veces digo, tengo el dióxido de titanio, tiene un gap de 2. Vengo con el óxido de zinc, tiene un gap de 2. Pero los dos semiconductores juntos no necesariamente van a alinear sus bandas. Uno puede estar más arriba, más abajo. ¿Cómo los alineo? Alineando la región del potencial electrostático, para ver efectivamente en términos absolutos dónde estaría la banda de valencia y la banda de conducción en términos absolutos y con eso comparar alineamiento de bandas. Así que puedo calcular función trabajo, puedo calcular alineamiento de bandas gracias a este tipo de cálculo. Tengo que confeccionar obviamente una superficie para ello. ¿Por qué está este batido que está acá? Bueno, porque como ustedes saben, yo tengo una superposición de átomos en el plano A y B. Cuando yo me voy moviendo a lo largo del eje C, que está acá, ¿no? Yo puedo pasar encima de un átomo en A o un átomo en B. Entonces, lo que hay que hacer de alguna manera es promediar el potencial electrostático en esta dirección, en el plano A. Entonces, bueno, lo que se hace en la mayoría de los códigos es eso, justamente calcular un potencial promedio para cada uno de los planos
se solapa, se promedia, entonces acá tengo una función promediada de potencial electrostático, estoy cerca de un núcleo, el potencial se va a negativo, después va a positivo, negativo, positivo, tengo una oscilación, y luego tengo la región del vacío, ¿tá? Así que para poder medir esto efectivamente tengo que hacer un promedio del potencial coulombiano electrostático que genera esa disposición de los núcleos. Para hacer ese cálculo es muy fácil, ¿tá? Se agarra en la instrucción, se le pone LBHAR, que determina el potencial de Hartree, que es el potencial electrostático. Así que se le pone LBHAR true y se deja correr. Y ya con eso es suficiente. Y después el código nos permite leer justamente este potencial de vacío a la mitad. Y con eso, bueno, si quiero calcular la función trabajo, terminar justamente ese valor. Eso por un lado. Acá fíjense que no hay una función que vaya efectivamente a quedar constante y baja, hay una especie de bajada, de depresión, porque este cálculo lo estamos llevando adelante con este tipo de corrección que se llama el dipol. ¿Qué es lo que ocurre? Imaginen que tenemos la mala suerte de que nuestro dipolo es asimétrico. ¿Va? Nuestro eslave es asimétrico. No la S centrada la supercella, tengo un número par de capas. ¿Va? Efecto concreto, ¿qué pasa? Se generan dipolos. Hay un dipolo permanente P. Esto hace que obviamente cuando yo dibujo la siguiente capa, haga que tenga el mismo dipolo P. Y ya les dije que la energía potencial electrostática para ese elemento de dipolos se puede calcular como menos P por E. Habiendo un campo eléctrico neto y habiendo un dipolo, hay una cierta energía de estabilización. ¿Esto qué hace? Que a nuestro cálculo, por ejemplo, le podemos ver el nivel de Farad. Es como que tengo un efecto de corrimiento de ocupación de electrones como consecuencia de ese campo eléctrico presente. El nivel de Fermi se va a correr. Es un problema. O construyo una supercelda para que compense ese dipolo y no existe un dipolo, o, bueno, lo que hace VASP es me ofrece una forma de corrección que es, bueno, si hay un dipolo P permanente, bueno, y yo no quiero que en la celda exista un dipolo neto, bueno, entonces, ¿por qué no generamos un dipolo opuesto en la mitad del vacío? De esa forma, este dipolo se compensa con este dipolo. ¿Va? ¿Está bien? ¿Cómo le digo a VASP que lo haga? Bueno, L-dipol true, que haga corrección de dipolo. Que en la mitad del vacío él genere un dipolo. Y la instrucción 3 quiere decir que es a lo largo de la dirección del vacío, tiene distintas entradas, uno puede darle la orientación a ese dipolo. Acá concretamente es la dirección del eje C, por eso es la dirección 3. Le podría decir dirección 1 que es la del eje A, dirección 2 que es la del eje B, ahí no tiene sentido porque son direcciones periódicas. ¿Tá? Y true lo va a ejecutar. ¿Tá? Así que ubico un dipolo y hago que sea opuesto. ¿Cómo sé que lo ubiqué? Bueno, porque un delta U, hay un delta energía potencial y esa energía potencial es menos P por E, siendo P es el dipolo calculado que está acá. O sea, este cálculo, este delta U, es la corrección de dipolo que estoy haciendo en mi sistema para compensar que es la que estoy calculando, justamente tiene dipolos inducidos. Así que bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta. Estas correcciones funcionan muchas veces, pero cuando estamos interesados en propiedades vibracionales, fonones por ejemplo, no funciona tanto a veces. Generan algunas cuestiones que hacen que aparezcan modos de frecuencia imaginaria, entre otra serie de problemas. O sea, no es una receta mágica, es una corrección que funciona a veces y a veces no. ¿Va? Y dependiendo de lo que ustedes vayan a calcular, van a tener que ustedes ensayar si realmente les va a ser conveniente. ¿Quieren hacer fonones? Muy probablemente no les sirva esta corrección. Si no van a hacer fonones, simplemente se van a preocupar por cuestiones electrónicas, bueno, probablemente en ese caso sí no tengan inconveniente. ¿Va? Pero ahí lo van a tener que ensayar en distintas condiciones para ver qué es lo que ocurre. ¿Va? Así que no hay, en este caso, lamentablemente, recetas más. La inducción de dipolos o la inducción de cargas netas dentro de celdas periódicas es un problema serio a nivel de FT. ¿Va? ¿Por qué? Porque tengo condiciones periódicas, tengo infinitas celdas que
que alojan dipolos o alejan cargas netas. Y eso genera efectos aditivos coulombianos que no convergen, ¿tá? La ecuación de Kaputinsky y de las energías de red, de compensación, que nos enseñan en química inorgánica y demás, poco nos demuestran eso, que no son truncamientos que en algún momento hay que hacer, porque en términos funcionales, progresiones infinitas, de esos términos de Coulomb que uno va a agregar, no van a agregar, no van a converger, no convergen en estructuras tridimensionales, tampoco en 2D, en algún caso concreto 1D se puede llegar a compensar. Y eso es un problema. Yo tendría que construir superceldas para tratar de confinar ese efecto de carga neto-dipolo. Pero si construyo superceldas cada vez más grandes, ya lo hemos dicho una y otra vez, yo sufro como consecuencia que obviamente los requerimientos computacionales se disparen y eso hace que no sea viable. Por lo tanto, si quiero trabajar con algo evidentemente manejable, bueno, seguramente y hayan dipolos que no puedo compensar por tamaño de celda o composición química, bueno, vaya a terminar muriendo con alguna corrección de dipolo de estas características, ¿no? Así que bueno, es un tema no menor que requiere justamente atención y, insisto, todo va a depender de lo que ustedes vayan a calcular. No cualquier corrección es así, fácilmente incorporable. Digo para que no se queden con la idea de que yo hago un cálculo, tengo un único income, un único archivo de entrada, ahí pongo todas las cosas que pueden llegar a pasar y corro y ya sé que va a dar. No, lamentablemente no funciona así. ¿Está? Hay que hacer chequeos una y otra vez para ver que efectivamente que lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer. ¿Bien? Esto te jode, por ejemplo, si querés modelar algo de Raman, lo de los dipolos y eso, lo de la corrección, o Bueno, no aplica. esto de los Sí, dipolos ¿no? Porque siempre como lo es, sufrí, siempre tuve la duda y bueno, con Carla nos pasó, de que Carla, pobre, no podía converger con superceldas extremadamente grandes de su disco, que muchas cosas las pudimos recuperar bien de su distorsión y otras no había manera de eliminar un número importantísimo de modos de frecuencia imaginaria. ¿Cómo los eliminamos? Eliminando la corrección de dipolo. Era la corrección de dipolo lo que estaba induciendo una respuesta, llamémosle electrostática, que generaba una fuerza residual que se trasladaba a la matriz dinámica cuando valorizamos para obtener fonones, y bueno, no hubo forma. Entonces, bueno, la recomendación es, si vamos a trabajar con fonones, hay que tener exactamente mucho cuidado. Y esto te afecta al fonón, y obviamente te va a afectar el paso siguiente, que es el cálculo de la polarizabilidad, ¿no? Que es la derivada del tensor claro, dieléctrico con claro, respecto a la coordenada. justamente Lo pensando en el arrastras. movimiento de la polarización y eso, me imaginaba que te iba es un dolor de cabeza. Lo arrastras. Y es un dolor de cabeza, sí. Te lo puedo decir con propiedad y Carla también. Así que bueno. Bueno, gente, yo con esto, si no tienen ninguna duda, dejaría por acá. Los insto obviamente a que entren ahí a los tutoriales y traten de recuperar estas partes. Respecto a lo que tiene que ver con el curso, eso lo voy a comentar ahora.